Claro. Marcelo, pensando en la gente que nos escucha, que puede ser gente católica, que sigue el rito y el culto o no, pero le interesa como figura mundial el Papa Francisco, ¿es un libro para aconsejar y en qué medida? Es un libro que tiene mucho dato personal de Francisco, que tiene muchos elementos para entender inclusive cómo su figura fue trascendiendo más allá de la Argentina. Por ejemplo, esta relación con la historia de las Torres Gemelas, ¿no? Ujú. Donde a él le toca participar a los pocos días de las Torres Gemelas, del derribo de las Torres Gemelas, a él le toca participar en el sínodo de Roma como segundo relator. El primer relator era el cardenal de Nueva York, que se tuvo que ir, con lo Claro. cual él quedó providencialmente en un lugar de mucha exposición, porque el secretario, el relator, según sea el cargo, tiene mucha exposición en un sínodo, y ahí fue conocido, ¿no? Entonces hay muchos elementos de estos que no son tan conocidos en otros relatos más nuestros, diríamos, de la Argentina, pero que en una mirada más del desarrollo de la figura a nivel internacional son muy enriquecedores, ¿no? Claro. Hay un capítulo que a mí me parece muy significativo porque ilumina la coyuntura. En este momento, incluso lo voy a llevar a la parte política, el Papa Francisco es muy político y Monseñor Colombo también. Hay enojo en el gobierno de Milei por los curas, la misa que hacen los curas con los pobres, el comedero que se hizo en la Catedral de Buenos Aires, etcétera. Y ayer la Conferencia Episcopal Argentina, con Monseñor Oscar Ojea a la cabeza, salió a hablar del tema de los pobres, etcétera. Esto lo ilustra mucho el capítulo 11 del libro, La recesión económica, Marcelo, porque cuenta justamente, por eso digo, no se pueden enojar, porque el Papa Francisco hace muchos años cuenta en el capítulo 11 cómo va a la parroquia Nuestra Señora Madre de los Inmigrantes, en La Boca, a celebrar una misa organizada por el Movimiento de los Trabajadores Excluidos. Digamos que esto es una larga tradición, no es de ahora, no es porque esté en Milei que se hacen estas cosas, Marcelo, ¿no? Es verdad, y también es cierto que en el mismo capítulo aparece toda la génesis del diálogo argentino. Claro. Otra vez, lo pequeño, lo coyuntural y lo más a largo plazo de reflexión, ¿no? Como ese doble movimiento que hace permanentemente la figura de él, y la Iglesia necesita hacerlo porque sirve a la persona concreta, pero no está obligada también a pensar en todo lo que pueda aportar desde su lugar institucional, ¿no? Claro, porque ahí el Papa recuerda, porque yo insisto que no es solo por Milei esto, porque el Papa recuerda y se cita a sí mismo en la encíclica Fratelli Tutti, cuando dice que el derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos ni de la dignidad de los pobres. Dice, porque el mercado no lo resuelve todo. Digamos, una prédica histórica de Francisco o de Jorge en ese caso, no de Jorge Bergoglio. No, esto de Fratelli Tutti es más reciente, esto tiene 4 años o 3 años. Claro, pero no estaba Milei, eso es lo que quiero decir. No, es que ese tema es el tema de la doctrina social de la Iglesia, que él lo repropone en palabras nuevas, Claro. que nos resultan muy claras. A lo mejor la doctrina social de la Iglesia lo decía en términos un poco más formales, pero en todo caso siempre está el derecho de cada persona y el derecho de los pueblos a la dignidad, ¿no? Creo que la figura que aparece en el libro es también expresión no solo de una dinámica personal, sino de la dinámica de una iglesia en su conjunto, ¿no? Pero uno, por ahí la sensación que queda es que estos días en la Argentina se ha pasado un poco más allá. Siempre hay sacerdotes u obispos que advierten a los gobiernos por el aumento de la pobreza, nos ha pasado en varias oportunidades, pero ahora han ido un poco más allá, porque en esto de los cánticos contra Milei en las misas, o la presencia de militantes, de Grabois inclusive, en la iglesia. Me parece que son dos hechos que por acontecer en Buenos Aires tienen una exposición, una multiplicación muy grande. Son dos situaciones inclusive distintas, ¿no? Sí. Inclusive en uno de los casos, en boca de su propio protagonista, Monseñor Carrara, me vi sorprendido. No creo que sea la misa como tal, sino que evidentemente después se prendieron estas figuras allí presentes. Pero tengo toda la impresión, por ejemplo, este acontecimiento de ayer estaba previsto hace mucho tiempo, y era frente a la situación
muy dramática que tenemos en los comedores de todo el país. Aquí en Mendoza lo vivimos también en las Cáritas, de cómo la gente se pone agresiva con los que manejan el comedor o con los que sirven los comedores o los que sirven Cáritas, porque no encuentran siempre todo lo que tienen o necesidad. Y entonces se ha querido poner un gesto donde se realza el servicio de estas mujeres, ¿no? Y esto tiene un origen, esta misa de ayer, de hace varias semanas, para poner en valor el lugar del servicio que presta esta gente en la iglesia, ¿no? Este tema de poner pobres contra pobres, de sembrar la desconfianza. Me acuerdo la semana pasada ustedes entrevistaban a esta señora que presta este servicio en el comedor de los horneritos, sí, ¿no? Y pobre el drama que la mujer contaba, cómo hasta habían anotado partida por partida, caja por caja, para que quede claro todo el servicio que se había prestado. Pero se siembra la desconfianza, se dicen barbaridades. Ya uno puede recordar, por ejemplo, cuando Monseñor Ojea habló el tema de los alimentos que estaban por vencer, les dijeron un montón de cosas, pero después el problema estaba, realmente el problema existió. O sea, a veces uno, por decir las cosas, parece que está creando un conflicto. En realidad no hay una mirada contra un gobierno, sino de decir las cosas en el momento oportuno, porque si no después nos critican, ¿no? Claro. Marcelo... Y no prestamos el servicio que la gente necesita que prestemos, que eso es lo más importante. Para cerrar, Marcelo, porque ya dio las 9, el Papa tiene sus manejos sutiles, misteriosos, y nos obliga a interpretar gestos, más allá de lo que diga. Por ejemplo, si le sonrió a Cristina y no a Macri, si le mandó un rosario a este o al otro, últimamente que a Milei en Italia le hizo un saludito no sé qué muy rápido y a Kicillof lo recibió una hora, o ahora, por ejemplo, que se mostró en pleno debate sobre la ley base, mostrarse con una bandera de Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo interpretamos todo ese movimiento, ese juego del Papa, Marcelo? Sí, a veces hay matices, ¿no? Porque cuando lo saluda al presidente estaba en un encuentro de otros, sí. Cuando lo recibe al gobernador estaba en su propia casa. Sí. Así como cuando lo recibió allí en el Vaticano al presidente fue muy cordial y se dio un diálogo muy lindo. Creo que a veces hay matices que se subrayan según el clima periodístico o cómo se va viendo la evolución de una situación. Creo que en el caso del Papa también a veces le pedimos muchas cosas, pero él también es argentino y debe sentir respecto a algunos temas. Aerolíneas es una empresa muy querida por los argentinos. Evidentemente el tema de la gestión, las denuncias que ha habido sobre lo que significa su mantenimiento, etcétera, son ingredientes que a la hora de un debate no pueden estar ajenos, ¿no? Claro, claro. Bueno, un gusto, como siempre, Marcelo. Nos dice la doctora Jackie, prendiéndose los chistes, dice, no podemos comparar al filósofo Pascualetti. Y acá viene el punto de la doctora Jackie. Dice, sí está muy bien reemplazar a Monseñor Gerardi por Monseñor Colombo. Así que lo podemos traer acá de columnista nuestro y lo mandamos a Gerardi en la iglesia. ¿Qué le parece? Bueno, a juzgar por la naturaleza de los problemas, acepto el cambio. La va a pasar más tranquilo acá. Pero lo voy a extrañar en la radio, Pablo. Le mandamos un abrazo y gracias siempre por la predisposición y la buena onda, Marcelo. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Buen día, buen día. Bueno, siempre nos gusta mucho, se aprenden cosas. Aparte, Marcelo Colombo, yo insisto, es un cuadrazo, Totalmente. Dentro de la Iglesia Argentina, sí. Es un cuadro muy potente, intelectualmente incluso. Hemos hablado con el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, sobre este libro reciente, que es la biografía del Papa. El libro se llama Papa Francisco, Vida, mi historia a través de la historia.